Bien, pues vamos a trabajar en la actividad 4, que es la regla del punto medio. Voy a poner aquí su nombre con lapicera. Esa información hay que ponerla con lapicera. Pide contestar cada ejercicio anexando su procedimiento para que su respuesta sea considerada y colocando la respuesta en su lugar indicado, si es que así lo indica. Entonces el tema principal de esta actividad es la regla del punto medio, lo que viene siendo el axioma para las áreas. Aquí me da una pequeña definición, me dice que el área de una región puede ser aproximada sumando las áreas de un conjunto de rectángulos. Al usar más rectángulos podemos aumentar la exactitud de la aproximación. Si usamos rectángulos cuyas alturas máximas estén determinadas por los valores medios, cuando el rectángulo toca la función en los puntos medios de sus bases, también existen métodos de sumas inferiores. Esto es cuando el rectángulo, pues su punto más alto es el lado izquierdo, y las sumas superiores, cuando el rectángulo su punto más alto es el lado derecho. Viene por aquí un ejemplo. El ejemplo me dice lo siguiente, dice aproximación por medio de rectángulos empleando la regla del punto medio para la función. Pues aquí en todos los casos es esta función. Lo que se hace es la gráfica de la función f de x igual que 1 menos x cuadrada. En el primer caso, dice para el rectángulo, aquí esta que está de este color azul, esta línea, pues viene siendo la gráfica de esta función f de x, que es 1 menos x cuadrada. Y si ustedes observan, solamente tenemos un solo rectángulo que es el que me va a determinar el área que hay bajo la curva. El área que hay debajo de esta curva, de esta función, que es 1 menos x cuadrada, y el eje x. Y el área por este rectángulo pues sale 0.75 unidades cuadradas. Aquí observemos pues que el área va desde 0 a 1. Esta longitud va desde 0 a 1 y la altura es 0.75. Es lo que da cuando vale 0.5. Cuando vale 0.5, el punto más alto es de 0.75, es lo que es del punto medio. El punto medio del rectángulo es el punto más alto y es donde el rectángulo toca la gráfica. Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, como la base mide 1 y la altura mide 0.75, pues 1 por 0.75, este es el área, 0.75 unidades cuadradas. Cuando aumentamos la cantidad de rectángulos, como en este ejemplo, aquí recordemos que el intervalo va de 0 a 1. El intervalo sigue yendo de 0 a 1 y es la misma gráfica de la misma función, esta, 1 menos x cuadrada. Bien, si tenemos dos rectángulos, aumenta un poco la precisión. Aquí el punto medio del primer rectángulo es en 0.25. Este es el punto más alto del primer rectángulo. El punto medio del segundo rectángulo es 0.75, es el punto más alto del segundo rectángulo, que es donde toca la función. Pues aquí se saca el área del primer rectángulo, lo que es esta base. Ahora la base es 0.5, esta es la base. Por la altura, y la altura se observa que casi llega hasta el 1. La base del segundo rectángulo también es 0.5. Por la altura, aquí se observa que queda un poco abajo de 0.5. Entonces, al sumar el área del primer rectángulo y el área del segundo rectángulo, me queda que el área es de 0.6875 unidades cuadradas. Entre más aumentemos el número de rectángulos, más aumenta la precisión del área bajo la curva. Y esta es la definición de una integral. Una integral se define como el área bajo la curva. Entonces, aquí tenemos que para tres rectángulos, ahora ya aquí la base, pues ya no es como en el primero, que la base era de 1, o como en el segundo, que la base era de 0.5. Ahora la base es de 0.33, 0.33, 0.33, un tercio viene siendo la base. Y la altura también cambia, porque aquí el punto medio está en 0.17, para dos cifras significativas. Ahí está el punto medio de este rectángulo, y ese es el punto más alto. El punto medio del segundo rectángulo está en 0.5,
y aquí tenemos su altura en su punto más alto. El punto medio del tercer rectángulo está en 0.83, solamente utilizando dos cifras significativas, sumando las áreas, base por altura para el primer rectángulo, base por altura para el segundo y base por altura para el tercer rectángulo. El área sale así, 0.67593 unidades cuadradas. Y para 4 rectángulos la precisión aumenta considerablemente. Aquí la base es .25, .25 para el primero, .25 para el segundo, .25 para el tercero y .25 para el último. Esta es la base. Entre más aumentan los rectángulos, más se va asimilando a lo que es la curvatura, de tal forma que si tuviéramos nosotros 10 rectángulos, en vez de 1, o en vez de 2, o en vez de 3, o en vez de 4, más se acopla a lo que viene siendo la curva. Si tuviéramos 1.000.000 de rectángulos, pues la curva, la precisión es exacta. Bueno, no ocuparemos de tener tantos. En este caso, una curva tan sencilla como esta, con 40 rectángulos sería más que suficiente para asemejar lo que es el área bajo la curva, el área que hay debajo de esta curva y el eje X, siempre así es. Bien, pues aquí sumando el área de cada uno de estos rectángulos me da 0.67188 unidades cuadradas. Viene una pequeña nota, dice aquí que se puede observar que entre más aumenta el número de rectángulos, aumenta la aproximación, el área bajo la curva de la función. Solo cuando el número de rectángulos tiende a infinito, es el área es exacta. Y esta sería la definición de la integral. Es lo que queremos llegar, que entre más sean los rectángulos, cuando n tiende a infinito, n va a ser el número de rectángulos. Y pues esto es lo que viene siendo la definición de una integral. En la siguiente página viene algún modelo matemático que me indica estas fórmulas cuando el número de rectángulos tiende a infinito. Aquí en la siguiente página, en la página 2, me dice fórmulas a utilizar para calcular el área aproximada bajo la curva de una función usando la regla del punto medio. No solamente se puede utilizar la regla del punto medio, ya hemos indicado que hay más. La regla del punto medio indica que el punto medio es el punto más alto del rectángulo, que es donde el punto medio toca la gráfica. Aquí, como podemos observar para cada uno de estos ejemplos. Empezamos aquí con mi intervalo, inicia en el punto A y termina en el punto B. O sea que mi primer rectángulo va de A a X1, mi segundo rectángulo de X1 a X2 y el tercero de X2 a X3 y así sucesivamente hasta llegar a cubrir todo el intervalo que va desde A hasta B. Aquí esto viene representando lo que es la gráfica de la función. Entonces, entre más sea el número de rectángulos o si el número de rectángulos tiende a infinito, esto es lo que representa la integral. La integral va a representar siempre el área bajo la curva. Es una definición que se da, la fórmula o el modelo matemático para representar una integral es de esta manera. Este símbolo representa la integral que va desde el punto A hasta el punto B. Este es mi intervalo, límite inferior, límite superior. Límite inferior que viene siendo A, límite superior que viene siendo B. La función f de x, esta viene siendo mi función. Esta es la gráfica de mi función diferencial de x. La función es lo que me viene determinando lo que vendría siendo en este caso mi altura. La función va a determinar la altura en cada uno de los puntos medios y el diferencial de x va a determinar lo que es la base de cada uno de los rectángulos. Esta integral se asemeja a una sumatoria, como esta que ya habíamos analizado anteriormente, de notación sigma. La sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n. Claro que n tiene que tender a infinito, un número de rectángulos grande. De la función f de xy, cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, cuando i vale 4, así hasta cubrir todo el intervalo. Delta x es lo que representa aquí el diferencial de x. Delta x es lo que presenta este cambio que viene siendo la base. La función f de i viene a representar lo que viene siendo la altura. Bien, pues esta sumatoria desarrollada queda de esta manera.
queda lo que es el delta x que es la base del rectángulo, por la función evaluada en xy testada, x1 testada viene siendo el punto medio que tenemos, x2 testada es el segundo punto medio que viene dando la altura, así hasta xn testada, que sería el último punto. Pues sacando esta sumatoria de áreas vamos a tener nosotros lo que es la definición de la integral. Aquí ya me define lo que son los parámetros. Me dice que delta x, esta delta x que tenemos aquí, es b menos a entre n. ¿Qué viene siendo a? A es el primer valor del intervalo. ¿Qué viene siendo b? El segundo valor del intervalo. Por ejemplo, si un intervalo va de 1 a 5, a vale 1, b vale 5. Entonces aquí va a ser a vale 1, b vale 5. Va a ser 5 menos 1 entre n. ¿Qué es n? N es el número de rectángulos. Si es 5 menos 1, 5 menos 1 es 4. Y si yo quiero 4 rectángulos, que n valga 4, 4 entre 4 tocaría 1. Quiere decir que la base de cada rectángulo va a ser de 1. Esta base sería de 1, esta base de 1, esta base de 1 y así sucesivamente. Bien, xy testada viene siendo un punto medio entre estos dos. Sí, el punto medio entre estos dos. xy menos 1. Sí, fíjense aquí. Si y vale 2, esta y vale 2. Y menos 1, ¿cuánto es 2 menos 1? 1. Quiere decir que si y vale 2, 2 menos 1 es 1. O sea que yo estoy teniendo el punto medio entre estos dos. ¿Qué es lo que hago? Se suma este valor más este valor y se divide entre 2. O sea que yo tengo este punto medio, lo que viene siendo aquí el punto medio. Lo que es el valor entre xy menos 1 menos xy. Para a mayor que es para a igual a 0. Esto es si mi intervalo a inicia en 0. Estas fórmulas sí vamos a tener que analizarlas, sobre todo en los ejemplos que vayamos a ver, para que se entienda un poquito mejor. A veces la cuestión de analizar la fórmula siempre se dificulta un poquito más el entender la fórmula así como está que el ejemplo. xy, si a no es igual a 0, si a es distinta de 0, como decíamos aquí, si a vale 1, pues va a ser a más i por delta x. Ya sabemos que delta x es b menos a entre n. Y va a ser el número de rectángulo, rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. A es el primer valor del intervalo. Lo que vamos a intentar hacer aquí es identificar cada uno de los nombres, qué es lo que significa cada parámetro. Esta n es el número de rectángulos, es el número de rectángulos con el cual yo voy a dividir, número de subintervalos, dice ahí. Y luego definimos otro parámetro, lo que viene siendo a. A es el valor inicial del intervalo. Recordemos que el intervalo siempre va a ir desde a hasta b. Y lo manejamos con corchetes, indica que el intervalo es cerrado. ¿Qué significa intervalo cerrado? Que si va desde a hasta b, que si va desde 1 hasta 5, puedes tocar el 1 y puedes tocar el 5, es lo que significa el corchete. Si fuera con paréntesis, ni puedes tocar el 1 ni puedes tocar el 5, pero siempre va a ser con intervalo cerrado, que se pueden tocar los límites. Entonces a es el valor inicial del intervalo. Si a vale 1, pues sería de 1, siempre va el valor más chico primero, o sea que a va a ser el valor menor de mi intervalo y b va a ser el valor mayor del intervalo. Bien, vamos a definir otro parámetro, parámetro b. B es el valor final del intervalo. Si a vale 1 y b vale 5, entonces b es el número más grande, la cantidad mayor. Valor final del intervalo, cantidad mayor. Siempre su intervalo ustedes van a definirlo entre un número menor y un número mayor. Por ejemplo, entre 1 y 5. Y van a decidir cuántos rectángulos quieren hacer ahí para que su área tenga cierta precisión. El área que van a tener bajo esa curva. El intervalo se define pues así de sencillo. El intervalo va a ser desde A hasta B. Todo intervalo va a ir desde un punto A hasta un punto B. A es la cantidad menor, B es la cantidad mayor. Recuerden que la cantidad menor siempre va del lado izquierdo, la cantidad mayor siempre va a ir del lado derecho y el intervalo va manejado así entre corchetes, como un intervalo, hayamos dicho un intervalo cerrado. La longitud del subintervalo.
Delta X lo manejábamos nosotros como longitud del subintervalo o el ancho de cada rectángulo. Pues ese ancho de cada rectángulo es B menos A entre N. Ya saben ustedes lo que es A. A es el primer valor del intervalo. B es el segundo valor del intervalo. N es el número de rectángulos. Entonces, si A vale 1 y B vale 5, va a ser aquí 5 menos 1 es 4. Y si N también vale 4 porque quieres 4 rectángulos, 4 entre 4 es 1. O sea que el ancho de cada rectángulo va a ser de 1. Longitud de subintervalo, ancho de cada rectángulo. Pues esa es parte de lo que van a ser los parámetros que vamos a ocupar de utilizar para resolver los ejemplos. Y calcular el área bajo la curva de una función utilizando rectángulos. Va a ser muy sencillo porque el área de un rectángulo es base por altura, y se van a sumar todas esas áreas, el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2, por eso aquí habla de un símbolo de sumatoria, porque vamos a sumar estas áreas de estos rectángulos, y esto va a dar el área bajo la curva, lo que viene siendo la definición de la integral.